Cada vez falta menos para poder subirse a un tren Irio, la marca de trenes de alta velocidad que apostará fuerte por España, y estos días hemos conocido que también por Murcia, y te lo cuento en este vídeo. Desde que llegó la liberalización del transporte ferroviario de viajeros, han sido muchas las novedades, aunque más a medio y largo plazo, e Irio viene siendo una de las principales novedades que está por venir. Será a partir de noviembre cuando comencemos a ver sus espectaculares trenes rojos por nuestras vías, y no solo en pruebas, sino con pasajeros, y dichos servicios quieren apostar fuerte por Murcia. Así lo han asegurado fuentes de la compañía italo-española, pues su apuesta por esta ciudad, así como con el corredor que pasa por Elche y Orihuela, podría ser desde los inicios de la apertura del nuevo tramo de alta velocidad, que desembocará en la estación de El Carmen probablemente en el último trimestre de este mismo año. Incluso su intención es llegar al mismo tiempo que el AVE, o sea, que Renfe, y antes que la compañía Wigo. Y es que Irio ha incluido la línea Murcia-Madrid en su oferta de servicios para diciembre, y su intención es hacerlo con 2 trenes diarios en cada sentido, compitiendo con Renfe. La operadora, que está formada por Air Nostrum y Trenitalia, la empresa pública italiana de ferrocarriles, se prepara para entrar en el negocio español de la alta velocidad para finales de año con fuerza, y como veis, no solo en el corredor Madrid-Barcelona, el caramelo más dulce de nuestro mapa ferroviario, o la Comunidad Valenciana, es decir, Valencia y Alicante. Además, Irio va a apostar por un servicio más volcado en la calidad y fidelización del viajero, que en, por ejemplo, los servicios y billetes a bajo coste. Eso sí, destacando desde el primer momento que su intención es abaratar el precio medio de sus billetes respecto a los de Renfe. Recordemos que Irio prevé operar desde noviembre con 32 frecuencias entre Madrid y Barcelona, 16 por sentido, aunque probablemente de forma progresiva, para posteriormente desembarcar en el corredor del Levante con 16 conexiones. Además de Valencia, incluye Castellón, Alicante y esta gran novedad, Murcia capital, con 8 frecuencias en el primer caso y 4 en cada una de las otras 2 ciudades. Respecto a los servicios con Andalucía, parece que habrá que esperar a la próxima primavera. Además, estos días, la compañía celebra la pronta finalización del curso de formación de los 30 maquinistas que operarán sus nuevos y flamantes trenes, otro paso más para cumplir sus objetivos y calendarios. Unos responsables de Irio que se han mostrado últimamente muy molestos por los precios y cánones que hay que pagar en España, es decir, el precio que deben pagar al Estado por el uso de la propia infraestructura, como si fuera un alquiler, muy resumidamente. La operadora urge a un nuevo modelo para la fijación de cánones a la baja, pues aseguran ser mucho más altos que en la mayoría de países europeos, y una prórroga de las ayudas por la crisis ante el precio eléctrico y por el COVID. Los precios de la energía y su impacto en el ferrocarril y la tramitación del proyecto de ley del sector ferroviario han hecho que Irio haya elaborado una batería de propuestas al propio gobierno a escasos meses de su entrada en operación. Se busca un vuelco en el marco regulatorio del transporte de viajeros en alta velocidad, que está por ver si se llevará a cabo. Respecto a Renfe, prevé la puesta en servicio de 4 a 5 trenes diarios en cada sentido con Murcia, El Carmen desde el primer momento, 3 de ellos con prolongación de los que ahora circulan entre Madrid y Orihuela. Elche podría ser la otra gran beneficiada de la apertura de este corredor, ya no solo con un aumento de frecuencias, sino de la llegada de trenes de bajo coste, probablemente primero Ablo y después Wigo, aunque más a largo plazo, y ahora también, como veis, quizá desde el primer día con los trenes de la marca Irio. Estos flechas o balas rojas que quieren llevarse todas las miradas y piropos de treneros y no treneros. Este calendario entra dentro de las previsiones del Ministerio de Transportes, aunque Adif, el administrador de la infraestructura, no ha facilitado hasta ahora una fecha para el inicio del servicio comercial de forma detallada y prefieren ser todavía cautos, aunque las obras están ya prácticamente listas y en proceso de pruebas. La futura conexión Murcia-Madrid incluirá trenes directos y otros con parada en diversas estaciones, entre ellas Albacete.
Lo que parece claro es que esta compañía privada que hoy nos toca prevé un buen número de viajeros en esta ruta para apostar con tanta fuerza por ella desde el inicio. Los responsables de ILSA, la empresa en la que se engloba Irio, señalaron recientemente que el tráfico de viajeros va a suponer un gran crecimiento en los próximos años en España debido a la liberalización del transporte con mayores servicios y más frecuencias. La compañía prevé captar 50 millones de viajeros en ese periodo y para ello la empresa ha invertido unos 1.000 millones de euros, de los cuales 800 habrán sido en sus 20 flamantes trenes nuevos de la marca Hitachi, que presumen ser los más eficientes energéticamente y los menos contaminantes del mercado. Además, creará unos 2.600 empleos directos e indirectos. Eso sí, todavía con muchos interrogantes respecto al otro gran polo de atracción ferroviaria del país, el norte y noroeste, pues a día de hoy todavía parece lejos la idea de fletar trenes que puedan ir, por ejemplo, a País Vasco, Asturias o Galicia, al no tener trenes de rodadura desplazable. Todo esto en un marco de mayor y más fuerte competencia para una red de alta velocidad, la española, que es con mucho la más extensa de Europa, acercándose ya a los 4.000 kilómetros de vías, un 23% más que la francesa y en torno a un 275 más que la italiana. Pero su intensidad de uso, con cerca de 5.400 viajeros por kilómetro de infraestructura, es mucho menor que en los países comparables. De hecho, se habla de un 222 menos que en Italia y casi un 300 por debajo de la cuota francesa, por lo que la mayor diversidad de compañías y sobre todo los mejores precios deberían impulsar el transporte de viajeros en España de forma muy notable en los próximos años. Noticias que van sumando el interés y expectación ante una nueva marca que acrecentará la competencia ferroviaria en España, de calidad y con máximo interés por llegar a muchos rincones del país, como habéis visto, y aquí estaremos muy atentos a todo lo que se cueza. Suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.